Bien, bueno, entonces, a partir como de las instrucciones que Lucho nos compartió, la idea de estos cursos cortos es precisamente buscar algunas estrategias o recursos que nos permitan a nosotros dinamizar un poco más nuestra labor docente y obviamente en esta situación y en este plan de contingencia precisamente de cómo abordar más dinámicas con el fin de que nuestros chicos en sus casas o en sus sitios de residencia puedan estar un poco más activos en cuanto a los procesos de formación y nosotros como maestro tener nuevos elementos y nuevos recursos que nos faciliten también la comunicación y la transmisión del conocimiento hacia ellos. Entonces, lo que hacemos precisamente con estas series de cursos cortos, que fueron 4, con el fin de que ustedes puedan tomar el que necesitaran, el que les guste o el que más se acomodara, o también el que pudieran hacer uso de los cuatro cursos cortos. Estos cursos fueron diseñados en forma relámpago la semana pasada, lo cual procuramos tratar de hacer un ejercicio lo más limpio posible para acompañarlos a ustedes. Este ejercicio lo organizamos en el colectivo de la Facultad de Educación, en especial programa de licenciatura en Tecnología e Informática, dado que la cuna que hay allí nos permite tener una serie de recursos y vademecos de posibilidades para poder dinamizar un poco más nuestras aulas. Si bien tenemos 4 cursos, tenemos el de evaluación, el de didáctica, el de recursos y el de aula invertida. En todos ellos hemos puesto nuestro corazón para poder que nuestros conocimientos que hemos adquirido a lo largo, a mediano y a corto plazo en el desarrollo profesional que hemos tenido nosotros dentro de nuestras disciplinas, nos permita compartirlos con ustedes y que sean también útiles para sus ejercicios. Quizás nosotros en la educación a distancia pues tenemos unos esquemas con los cuales manejamos y unas estructuras de enseñanza-aprendizaje que difieren un poco de la presencialidad por la intensidad horaria precisamente. Como su nombre lo dice, es presencial, entonces allí obviamente el tiempo de dedicación de ustedes es mucho más alto que el tiempo de nosotros precisamente por las dinámicas. Si bien hay que utilizar muchísimos más recursos, herramientas y ser recursivos en el momento de orientar un conocimiento, hay que esperar también que esos contenidos que estamos transmitiendo a través de esos conocimientos pueden ser apropiados con toda la fuerza para que el estudiante pueda quedar en su base bien formado, que se convierta en el trampolín para que se generen nuevos conocimientos a partir de esto. Por eso, entonces, nosotros en estos cursos cortos, y en especial en este al cual ustedes se inscribieron, que les agradezco de todo corazón aceptar participar de estos cursos, porque precisamente nos mueve a nosotros también a seguir buscando, innovando procesos cortos que sirvan y que contribuyan a la comunidad académica, en especial a los docentes, quienes somos nosotros allí los que estamos muy de frente al ejercicio de la docencia y en la transmisión del conocimiento a nuestros chicos. A partir de esta introducción que les hago corta, también les quiero aclarar que pues vamos a hacer un ejercicio paulatino sobre lo que es el aula invertida, el flipped classroom en algunos momentos, y que ha sido un ejercicio que lo he ido explorando. No me las sé todas, porque ha sido un ejercicio que ha sido exploratorio por la disciplina de mi formación, y que a la medida que lo he podido ir incursionando, pues he tenido resultados, que a la medida también que los he podido poner en prueba, los voy a compartir con ustedes. Entonces creo que voy a hacer un momento, unas sesiones de aprendizaje para todos. Seguro voy a aprender mucho más de ustedes y espero que sea recíproco también este ejercicio para que podamos afianzar mucho más estos lazos de comunidad educativa, que es lo que esperamos obtener
a partir del esquema del diseño que se tiene de la plataforma Moodle para estos cursos cortos. ¿Alguien desea hacer algún aporte, una recomendación, una sugerencia? Bien. Entonces, dándole continuidad al ejercicio, como dice Lucho, lo primero que vamos a hacer es hacer un paseo precisamente por la plataforma, cómo está distribuida. Seguramente algunos lo conocen porque es similar a los otros cursos, está unificado, pero que vamos a encontrar en cada uno de ellos. Bien. La plataforma con la cual todos nos vamos a enfrentar es precisamente esta misma, como les decía, que son las que ustedes van a tener para los 4 cursos, quienes escriban a los 4 cursos o quienes están por primera vez en este y no hayan ingresado a ningún otro. La plataforma va a tener 4 unidades. El primero vamos a encontrar precisamente una introducción que no está incluida entre las unidades, sino que es la introducción de lo que es la Classroom, o lo que se pretende precisamente con este ejercicio de metodología de clase invertida o Flipped Classroom. Allí, obviamente, vamos a encontrar lo que es los datos básicos, como lo tenemos en cualquier otra de las unidades, y donde vamos a tener una comprensión de la duración de 16 horas, webinar de 8 horas y un trabajo autónomo de 8 horas. En esta duración de 16 horas se trata es que las otras 8 horas sean de trabajos de interiorización de la información y de apropiación de algunos conceptos para saber cómo estamos interpretando lo que es la metodología de la clase invertida o Flipped Classroom. En el trabajo autónomo se pretende que el trabajo autónomo no sea un ejercicio de evaluar si ustedes aprendieron o no aprendieron. Esa partecita autónomo solo queda para cada uno de los participantes a la medida que vaya interiorizando y permita que estos elementos que vamos a compartir les sean útiles para ponerlos en escena dentro de sus clases. Nuestro tutor tecnológico, como lo dice la plataforma, va a ser Luis Fernando Hurtado, Luchito, quien nos va a estar acompañando en este momento. Tenemos los objetivos, lo que va a ser la descripción del curso, donde presentamos una breve descripción solamente en unos 6 renglones, es un párrafo donde estamos haciendo una descripción de lo que es el curso. Vamos a tener unos objetivos que esperamos que estos objetivos sean mucho más para que ustedes puedan preguntarse, interrogarse y saber si estos recursos le van a contribuir a su ejercicio de docente. Como todo, esperamos que estas preguntas motivadoras los invite, los provoque para que podamos seguir trabajando, explorando esos nuevos escenarios que facilita lo que son la educación emergente por las tecnologías, porque así es que vamos a estar como cambiando algunos lenguajes. Estas tendencias son finalmente lo que ha emergido y que permite a la educación y a la sociedad en general irse acoplando y adaptándose a unos nuevos criterios sociales. El ejercicio de bienvenida, donde también explicamos a grandes rasgos nuestras 4 unidades, la metodología, que es propia de la unidad de educación a distancia, y las recomendaciones, que esperamos que estas recomendaciones las tengamos muy presentes para poder generar un buen ejercicio. Contamos entonces posteriormente con las unidades. Cada una de las unidades
presenta precisamente también lo que es la descripción de la unidad, lo que es las competencias o logros a desarrollar, lo que es nuevamente pregunta orientadora frente a esa unidad, los contenidos temáticos que vamos a abordar, las actividades que esperamos ir desarrollando, sean todas lúdicas con el fin de que podamos generar unos aprendizajes más dinámicos, no forzados por obligación, sino a través de generar estrategias mucho más lúdicas. Los resultados de aprendizajes y los recursos y referencias que esperamos que les apoye profundizar en algunas de las informaciones que allí vamos a encontrar. La unidad 2 igual cuenta con los mismos elementos. En la unidad 2 nuestro contenido ya se volca a otra parte, contenidos temáticos, y es precisamente en los elementos propios de la construcción de un aula y de sus sesiones para poder pensar en cómo activar una clase invertida y poner allí, obviamente, a uso de nuestros estudiantes. Unidad 3. Los contenidos temáticos en la unidad 3. Vamos a hablar precisamente de lo que es la planificación, la estructura y la elaboración de una clase. La unidad 4. Vamos a generar unas buenas prácticas, es decir, a partir de nuestras experiencias, de un tema que consideremos que puedo allí ponerlo en escena, lo vayamos a utilizar y compartir con el grupo en este momento, los que hacemos parte del curso. En cuanto a lo que hablaba Luchito al inicio de comunidad, aquí en comunidad es donde esperamos que generemos una comunidad virtual de aprendizaje, una comunidad de conocimiento. En esta comunidad lo que queremos es que ustedes mismos se problematicen, se pregunten y entre ustedes mismos se puedan apoyar y dar respuesta en algunos casos. Nosotros los que estamos como tutores académicos y que hacemos parte de orientar estos cursos cortos, también vamos a estarles dando respuesta a algunas de las preguntas que allí ustedes expongan y que haga parte de pronto de nuestro perfil y de para darle respuesta a ellos directamente. Pero se trata de que aquí todos nos pongamos en escena, compartamos, hablemos, dialoguemos y nos preguntemos en caso de que necesitemos acompañamiento por alguna otra persona que quizás pueda tener el conocimiento, pero que no lo ha divulgado y que aquí nos puede apoyar a la comunidad del curso de metodología de clase invertida. Esta comunidad pues está para los 4 cursos cortos, o sea que allí se van a poder reunir ustedes con compañeros que han tomado otros cursos o con los del mismo. Los recursos en cuanto a cada una de las unidades, los llevaría directamente a los recursos que también están reposando en cada una de la unidad con sus respectivos bibliografía. La ruta de aprendizaje, ¿en qué consiste? Que van a ser 4 webinars de 2 horas, ahí están las fechas, cada uno para cada unidad. En esta parte de envío de proyecto, cuando hablamos de enviar un proyecto, no es un proyecto, es una propuesta. Una propuesta de cómo ustedes recrearían una clase normal en un ambiente de clase invertida o un flipped classroom.
pero no lo vayamos a dimensionar como proyecto con antecedentes, con metodologías, no, es solamente una propuesta de aula a la luz de un tema específico que ustedes consideren, repito, lo podamos recrear y llevarlo allí. ¿Qué es este ejercicio? El ejercicio lo pueden organizar hasta en grupos. Quienes consideren que lo van a trabajar individual, muy bien, pero quienes consideren que lo pueden trabajar en grupo por sinergia, es bienvenido. La idea es precisamente que podamos involucrar conocimientos y perfiles. La evaluación final, esta evaluación, pues sí es un requisito. ¿En qué consiste? Son 5 preguntitas que tienen que ver con todo lo que vamos a ver durante este curso corto. Allí no va a haber preguntas corchadoras, son preguntas sencillas de recordar y de ubicar algunos conceptos precisamente. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Alguna inquietud? ¿Les queda claro? Sí, muchísimas gracias, está muy claro. Muchas gracias. Bien. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, profe. Muchas gracias a ustedes. Están muy claros los conceptos. Gracias. Bien, entonces como todo inicio de clase, como todo curso, como toda asignatura, normalmente nosotros entramos a hacer una ¿qué? ¿Qué es lo primero que nosotros hacemos siempre con nuestros chicos, con nuestros estudiantes? Como una presentación, pues de quién es uno, de quiénes son ellos, qué hacen, también pues escucha al estudiante, ¿no es cierto? Claro que sí, ¿qué más? Las expectativas que ellos tienen, bueno, ya nos mostraste pues el panorama del curso, pero pues también uno los escucha a ellos pues qué creen, qué es, ¿no es cierto? Como las expectativas y ya, pues no sé, también una valoración como de presaberes, pienso yo, no sé. Muy bien, excelente, claro, porque necesitamos saber nuestros rostros, no solo de vernos, sino de saber qué nos gustaría. Y obviamente también por qué estoy aquí. Y, ojo, claro, el elemento, ¿qué conozco? Entonces, lo primero es no tanto qué conocen, solamente hacemos una presentación, síntesis. Soy tal, tal, del área tal, y mi interés es tal, ¿sí? Solo esas 3 cositas. Forma continua, seguido, para no extendernos mucho en las presentaciones que casi todos nos conocemos más en otros momentos y en otras esferas. Es algo sencillo para poder identificarlos porque muchos de ustedes no los conozco directamente. Entonces, ¿quién inicia? Por orden de pantalla, voy nombrando. Sí, me parece bien, profe. Puedes empezar nombrándonos. Perfecto, entonces comencemos por acá. Gloria Clemencia Valencia. ¿Y por qué me tocó a mí primero? Porque estás de Dígame, primera. profesora. Porque eres muy pilosa. Todos son muy pilosos. ¿Y cuál es el examen para saber si salgo corriendo? Ay, no, yo no les puedo contar el examen. Dime, Lilianita, Bueno, solamente tu nombre, el área al que pertenece y qué esperas del curso en 2 palabras. Gloria Clemencia Valencia González, trabajo en el doctorado en educación de la universidad y espero poder ir integrando toda esta avalancha de cosas que estamos aprendiendo nuevas y que me ayudan con la experiencia previa que tenía en programas en educación a distancia a nivel de posgrado. Gracias. Seguimos con Juliana Marcela Gallego. Bueno, buenas tardes, yo soy Juliana Gallego, soy docente de Ingeniería Ambiental. Mis expectativas con el curso es tener nuevas estrategias para las clases, para la educación. Ahorita tenemos esta modalidad de virtualidad, entonces creo que hay que tener unas dinámicas diferentes para mantener como
a los chicos con la intención pues de aprender constantemente. Gracias, Juliana. Viviana María. Buenas tardes, sí, mi nombre es Viviana María Toro Osorio, soy docente del programa de bacteriología. Y pues la verdad me gustó mucho el nombre de aula invertida, no sé, no lo manejo, para mí es algo nuevo y me uno a los conceptos de mis dos compañeras en el sentido de que son dinámicas y nuevas estrategias y que debemos de estar pues al tanto con respecto a todos estos retos de la virtualidad. Ya tenemos pues desde la presencialidad también estrategias dinámicas, pero desde este tema pues para mí es un campo que estamos explorando, fortaleciendo y la verdad me llamó la atención este tema sobre aula invertida, nunca, pues no lo había explorado y pues me parece bien interesante con respecto a este curso que vamos a tomar. Entonces, muchísimas gracias. Gracias, Viviana. Carolina Rojas. Sí, buenas tardes. Mi nombre, pues ya lo dijiste, Carolina Rojas, soy profesora en el programa de arquitectura y pues digamos que esta contingencia se presenta como una oportunidad para ampliar el conocimiento y pues qué mejor que estos cursos que nos están ofreciendo. Entonces básicamente es ampliar las herramientas y las metodologías que ustedes pues nos van a proporcionar para dinamizar mucho más el espacio de clase. Muchas gracias, Carolina. Cristian Valencia. Hola Liliana. Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Cristian Valencia. Yo soy docente del Centro de Idiomas de la universidad. Oriento cursos de inglés profesional, comunicativo y también a distancia. Seleccioné el curso porque me pareció interesante. Ayudé un poquito con lo del Flip Classroom. Por ahí vi a Bloom, que también se relaciona mucho con el área de con mi disciplina. Entonces, me pareció interesante, porque la verdad no conozco qué es el Classroom y me gustaría saberlo y adquirir nuevos conceptos para aplicarlos en estas nuevas dinámicas que tenemos de virtualidad con nuestros estudiantes. Gracias, Cristian. David López. Buenas tardes para todos. Mi nombre es David López. Yo soy docente de la Facultad de Administración, programa de Administración de Empresas Turísticas. Básicamente, mi intención es afianzar conocimientos, ¿cierto? Descubrir nuevas cosas que permitan aplicarlos en este proceso de enseñanza por estos medios digitales. Muchas gracias. Gracias, David. Diego Gómez. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Diego Gómez, soy de la Unidad de Formación en Ciencias Naturales. Se fue el sonido. No hay audio. Ah, yo pensé que era yo la que me había perdido. No, se le cerró el micrófono. Antes de continuar, yo les pido un favor, de pronto el internet para el sector donde yo vivo ha estado un poco inestable. Habrá de pronto un momento que otro, si nos llega a botar de la sala, ingresamos de nuevo. Bien, estábamos con Diego. Sí, mira, sí, se me salió, se me fue el audio. Pues que otra vez, mi nombre es Diego Gómez, soy de la Unidad Académica de Formación en Ciencias Naturales y Matemáticas. Y como decías tú, Liliana, en dos palabras que espero del curso, aprender recursos. Gracias. Erika Ocampo. Erika. Mientras se organiza el audio, continuamos entonces con Joana Echeverry. Buenas tardes, mi nombre es Joana Echeverry, yo soy docente del programa de arquitectura. Mi expectativa es aprender herramientas para dinamizar y empoderar a los estudiantes de una manera más autónoma en el aula de clase. Gracias, Joana. Joana Pineda. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Joana Alessandra Pineda. Soy docente de preescolar y ¿qué quiero con el curso? Adquirir nuevas estrategias para brindarles a los más pequeños en forma virtual. Muchas gracias. Jorge Rodríguez.
Buenas tardes, mi nombre es Jorge Eliezer Rodríguez, yo soy docente del programa de enfermería y pues la verdad no conozco nada acerca del, del tema, entonces esa fue la mayor motivación a escribir. Muchas gracias. Jorge Valencia. Buenas tardes a todos, soy Valencia, soy docente de la especialización de Administración en Salud en la modalidad de distancia y como dicen todos los compañeros, pues la idea es aprender nuevos recursos para aplicar en nuestra función docente. Muchas gracias. Gracias. José Abel. Buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre, pues como lo decía José Abel López, soy docente del programa de publicidad. Agradezco mucho este espacio, muy interesante. Espero apropiar todas esas herramientas que nos puedan brindar y sobre todo intentar ser cada vez más creativo en este ejercicio que es bastante demandante en esta nueva contingencia. Muchas gracias. Gracias, José Abel. Juan Delgado. Sí, muy buenas tardes. Soy Juan Guillermo Delgado, profesor de la Facultad de Humanidades. Me llamó también la atención el nombre del curso. Estaba buscando más que herramientas técnicas, digamos herramientas virtuales, algo más enfocado en la didáctica, en la pedagogía, y me pareció pues que el curso pues iba más enfocado en esa línea. Y también es como también retribuir a la universidad, no sé si sea la palabra, pues corresponder del esfuerzo que está haciendo la universidad por capacitarnos en estas contingencias. Entonces, bueno, hay que responder también a ese esfuerzo que está haciendo la universidad para crecer en nuestra formación en la docencia virtual. Gracias. Julián Andrés Valencia. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Julián Andrés Valencia. Yo soy de la Facultad de Administración. Y también digamos que me interesó mucho el nombre del curso. Eso me atrajo mucho y pues con muchas expectativas de aprender pues del nivel, digamos, metodológico y también en términos teóricos. Muchas gracias. Julián Díaz. Buenas tardes, mi nombre es Julián Díaz, soy egresado de la universidad y pues yo creo que mis expectativas son afianzar conocimientos para enfrentar los nuevos retos que nos están presentando hoy en día. Muchas gracias, Julián. Luz Elena García. Sí, muy buenas tardes para todos. Soy Luz Elena, área de matemáticas. Mi interés es conocer nuevas estrategias y hacerme con las metodologías propuestas. Muchas gracias, Luz Elena. Mario Montoya. Muy buena tarde para todos. Mi nombre es Mario Enrique Montoya Arias, docente de la Unidad de Información en Ciencias Académicas en Ciencias Naturales y Matemáticas. Apoyo también algunas asignaturas en las licenciaturas y pues mi interés y lo que espero es poder adquirir nuevos conceptos, nuevas estrategias y nuevas herramientas que también me apoyen en la parte de la experiencia que tengo en docencia para hacer como más atractivas las clases y dinámicas para los muchachos en estos momentos pues de las circunstancias en que estamos. Gracias. Muchas gracias. Marta Isabel Gutiérrez. Qué pena, casi que no me abre el micrófono. Buenas tardes para todos, Marta Isabel Gutiérrez, soy de posgrados en educación. La verdad es que me interesó vincularme a este curso porque quiero explorar como nuevas herramientas o nuevas oportunidades de llevar a las clases virtuales y a las clases con nuestros estudiantes en educación a distancia. Entonces allí hay mucha expectativa frente a este curso de clase invertida. Muchas gracias. Gracias, Marta Isabel. Matías Marín. Buenas tardes a todos. Bueno, yo soy Matías, estoy encargado de la internacionalización de la universidad. El Centro de Idiomas también un poco hace parte de las áreas que están a mi cargo. Aunque sé que el concepto no es nuevo, conozco un poco de él, pero sé que en educación, especialmente para estos tiempos, es una muy buena oportunidad para nosotros no solo innovar en el aula, sino para que hacer esos espacios de aprendizaje mucho más dinámicos y, digamos, mucho más de generación de conocimiento. Gracias. Olga Giraldo.
Olga Giraldo. Bueno, continuamos. Paula Andrea Osorio. Muy buenas tardes para todos. Yo soy Paula Andrea Osorio, apoyo el programa de la licenciatura en matemáticas y esto para mí también es muy novedoso porque no conozco mucho sobre aula invertida y pues espero compartir este aprendizaje con los estudiantes de la licenciatura. Muchas gracias. Gracias. Paula Trejos. Hola, buenas tardes. Soy Paula Trejos, docente del programa de enfermería. Y mi interés particular es adquirir herramientas para dinamizar los encuentros con los estudiantes. Gracias. Sandra Valencia. Hola, yo hago parte del Centro de Idiomas de la Universidad Católica. La verdad me inscribí en este curso porque he escuchado acerca de la metodología y para este tiempo pienso que puede ser una excelente estrategia para poder aplicar en nuestras clases. Muchas gracias. Gracias. Sara. Buenas tardes. Me llamo Sara Weber y soy parte de la maestría en de Ingeniería Ambiental. Y pues a mí me interesa para conocer nuevas estrategias, metodologías, para realmente muchos componentes que son muy complejos de virtualizar. Gracias. Silvia González. Buenas tardes, soy docente de primaria. Deseo adquirir nuevos conocimientos y herramientas que me ayuden para trabajar de una forma más dinámica con los estudiantes. Gracias. Gracias. Zulia Rocío Echeverry. Liliana y compañeros, buenas tardes. Mi interés en el curso es básicamente conocer nuevas estrategias porque, como ustedes saben, soy de la maestría en educación, que es en modalidad presencial, pero ya por las circunstancias hemos tenido que orientar los seminarios 100% virtuales. Entonces, la idea es hacerlo bien con todo el conocimiento que nos brindan las compañeras desde la Facultad de Educación. Gracias por aceptarnos en el curso. Gracias. Vladimir Ramírez. Buenas tardes. Yo apoyo desde la ciudad de Cali a la especialización en higiene y seguridad industrial en la asignatura de higiene industrial. Expectativas, pues muchas, porque la verdad no tengo ni idea este tema de clases invertidas, por eso me llamó la atención y por eso me inscribí en este curso para aprender y adquirir herramientas. Gracias. Muy amable. Jason Grajales. Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Pues yo soy docente de química en los programas de enfermería y bacteriología y me inscribí en este curso porque me llama mucho la atención de tener la oportunidad de obtener nuevas metodologías y herramientas para el desempeño como profesional. Me parece que en la época que estamos es muy importante hacer uso de las TIC como mediación pedagógicas y didácticas en todos los procesos educativos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos ustedes y les repito, soy Liliana Restrepo, docente de la licenciatura en Tecnología e Informática y espero poder compartir los conocimientos que he adquirido a lo largo de mi desarrollo profesional. He sido una convencida, pues el estar en las tecnologías me permite identificar y reconocer que las tecnologías las podemos humanizar un poco y creo que este es uno de los ejercicios en el cual estamos en el momento. Si bien el hecho de escuchar la voz, no tener el contacto físico, pero sí de tener un contacto auditivo o visual, nos permite continuar siendo humanos y allí es donde nosotros debemos aprender de que las tecnologías humanizan. Perdón, debemos de humanizar las tecnologías, no que las tecnologías se vuelvan un distractor o simplemente en algunos momentos lo que hace es convertirse en un enemigo en nuestras aulas. Entonces nuestro trabajo como maestros es ser muy amigos de las tecnologías, buscándole siempre ese lado humano con el cual podemos nosotros interactuar con los chicos. Si bien para continuar con el ejercicio es muy propio identificar que la clase invertida
también es conocida en un término obviamente mucho más amplio como Flipped Classroom, que es la primera denominación con la que se conoce a nivel mundial. De allí le hicieron una traducción que era el aula invertida, y vamos a encontrar unos textos que finalizando el curso les voy a compartir el libro guía con el cual he trabajado mucho, que se llama Clase Inversa. Entonces hemos empezado a abordar precisamente esos elementos con el fin de empezar a ubicarnos dentro de esas nuevas posibilidades de orientar las clases en estas nuevas generaciones. Si bien hay que tener muy claro que nuestra generación con la cual estamos es una generación que no está esperando de que ellos se vayan a adaptar a nuestra generación, sino que nosotros debemos empezar a navegar mucho más rápido hacia la generación de ellos. Esta generación actual, que sería la generación Millennium, que es la que estamos formando actualmente, también nos está dejando en el camino a otra generación, que es la generación E o generación Centennial, lo cual implica que vienen con unos nuevos modelos y esquemas con los cuales debemos empezar también a caminar para ir dando respuesta. Con este mismo ejercicio que estamos viviendo hoy en día, a la luz de una situación mundial, nos obligó a modificar, a cambiar, a transformar, a innovar, reconociendo que innovar no es simplemente transformar una materia prima o volver a generar algo, inventarse algo nuevo. La innovación nos permite precisamente transformar lo que hacemos permanentemente por algo mucho más fácil y fluido de trabajar. Obviamente, nos permite empezar a dialogar con nuestra nueva generación y con el lenguaje que los chicos traen. Entonces, en ese mismo orden, voy a compartir de nuevo pantalla. Para iniciar con la información y con el concepto. Bien. Los invito a que puedan ingresar, ya sea desde sus celulares o sus computadores, a esta web y digiten este código. ¿Listos? ¿Ya ingresamos? No, yo no he ingresado, perdóneme, profe. O sea, solamente ingresen a una web, googlementi.com. Cuando ingresan allí les pide un código. Digitan este código. Ok, listo. Listo, ya. Listo. Les está apareciendo una pequeña ventana que los invita a que... Para colocar, como preguntar una palabra, o sea, hay que colocar una palabra sobre... Exacto. Hay una frase que los está invitando a algo. Y esa frase les está diciendo, Flipped Classroom es una metodología, un modelo o una estrategia. ¿Qué creen cada uno de ustedes que sea él? Solamente lo apuntan y envían. ¿Vamos bien? Sí, señora. Listo, ya. Sí, señora, bien. Profe, no, qué pena, pero es que menti.com. Sí, menti.com. Pero deja enviar varias respuestas, ¿cierto? Sí, a ver, ¿cuántas respuestas hay? ¿Una, dos o tres? No, quiero decir que después de enviarla, te deja volver... No se cierra, sino que queda Uno puede abierto. contestar varias veces, puede responder las veces. Mira. Sí, uno puede responder la pregunta varias veces. Claro,
pueden enviar, o sea, ustedes ponen una de si les parece que es una metodología, es un método o es una estrategia y enviar. ¿Le salió la segunda pregunta? No. No. Cuestión. No, a mí no. Sigo en la No. misma pregunta. ¿Le dieron No. enviar? Sí. O pasamos a la siguiente, porque ahí dice pasar a la siguiente. Sí, pregunta. pasar a la Pues siguiente. sí salió una ventana nueva para uno escribir, pero... A mí me ¿y dice la que segunda espere a que el pregunta? presentador muestre la próxima diapositiva. No, pero si hay un botón abajo que dice próxima pregunta, entonces yo creo que hay que darle eso, ¿cierto? Sí, Pues digamos, debajo los que de solamente dice enviamos próxima una. pregunta. No sale porque dice que hay que esperar que el presentador la envíe. Ya le di y también aparece lo mismo. Perfecto, ya las eso es voy lo a mismo. enviar la segunda. Sí, señor. Espere a que el presentador muestre la próxima diapositiva. Profe, ya salió. Dice, ¿cómo te imaginas una clase implementando Flipped Classroom? Ya salió. Exacto. También con de a una pregunta, con de una palabra puedan expresar. Listo. Ya fueron. Gracias por su participación y salió ahí un corazoncito. ¡Ay, qué bien! Bueno, felicitaciones. Resulta que en la primera pregunta lo que vamos a poder identificar es que su mayoría han identificado que es una metodología, ¿cierto? Y en la segunda podemos interpretar que es interactividad seguida por innovación. No se ve en la presentación, profe. Perfecto. Entonces aquí podemos observar cómo se va mostrando cuáles fueron las palabras que más se representaron en el momento en que ustedes fueron ingresando las palabras. Observan de que innovadora es la que más se resalta, interactiva bajó, estudiantes participantes, y así vamos generando cada vez muchas más otras palabras, que las palabras que más se repiten son las que van a estar más resaltadas, ¿correcto? Bien. Después de este primer presaber, vamos a observar entonces nuestro índice de los contenidos que íbamos a terminar de construir el día de hoy. A partir de los conceptos, las taxonomías del Bloom, vamos a hablar un poquito de las estructuras de una unidad, de una clase de Flipped Classroom versus una clase tradicional, los roles del maestro, los roles de los estudiantes, algunos recursos que podemos llegar a utilizar. Habrán muchos, pero hoy les pondré unos específicos para una dinámica que permite que el Classroom sea como mucho más utilizado, ejemplo en Europa, que para nosotros
en Latinoamérica o países de habla hispana. Y los pilares básicos que debe de contener el Flipped Classroom. Cuando nosotros hablamos de Flipped Classroom, hablamos de clase invertida. ¿Qué esperamos que sea la clase invertida? Puede ser una retroalimentación entre estudiante, docente, docente-estudiante. Pues para mí es una retroalimentación mutua. Bien, sigamos. Mira, lo que yo he escuchado, Zulay, lo que yo he escuchado es que la intencionalidad es que el estudiante en la casa acceda mucho a los contenidos y sea con el profesor o en la clase o en la escuela donde resuelva las inquietudes y haga las discusiones, o sea, haga las tareas casi en la escuela, lo que ha pasado ahora que desarrollan el contenido en el colegio y hacen las tareas en la casa. Entonces la idea es hacer las tareas con el profesor. Yo entiendo que la clase invertida es como la clase anticipada. Hasta donde entiendo es como que uno ve el estudiante tiene previamente la clase y cuando se encuentra con el profesor es porque ya, digamos, la clase está adelantado. Eso es lo que la hace invertida. Bien, continúa alguien. Creo que Sandra Valencia fue la que alzó la mano. Gracias. Según lo que yo he entendido, más allá de tener una clase previa, es que el estudiante tiene acceso al contenido. Digamos que vivimos en una generación donde el contenido ya existe, la información ya existe. No es algo que se imparte dentro de la clase. En la clase lo que se hace es discutir esa información y generar conocimiento a través de eso que el estudiante va comprendiendo, de esa experiencia que tiene de enfrentarse en primer lugar al contenido y ya luego socializarlo con sus compañeros y construir en comunidad esa nueva información que de pronto puede ser aplicable en diferentes contextos. Es lo que yo he entendido. Muchas gracias, Sandra. Matías. Bueno, en la misma línea de Sandra, Cristian hace un rato había dicho que le había llamado la atención el curso por la taxonomía de Bloom, digamos, conectando con la taxonomía, aquellas cosas que son de habilidades superiores, digamos, más básicas, de habilidades más básicas, perdón, son las que se hacen por esa generación de contenido, lo que ya está hecho para que el estudiante, digamos, estudie o se familiarice con él previamente. Y que el espacio de clase, además de la retroalimentación, como nos mencionaba ahorita Zulay, que sea un espacio que efectivamente sea productivo y de generación de conocimiento, que sea mucho más creativo, digamos, que en la taxonomía Bloom, las que son de orden superior. Gracias. Erika Ocampo. Sí, un poco en la misma dinámica de mis compañeros, pero le sumo que la diferencia es que manejan nuevas tecnologías, y tú lo venías mencionando ahorita, pues vamos a utilizar otras herramientas tecnológicas de forma que el estudiante entonces ya viene con unos conocimientos, pero vamos a complementarlo en el encuentro que se va a tener. Muchas gracias. Continuamos. Entonces vamos a dar unas definiciones. Todo lo que ustedes nos indican está muy bien. Todo hace parte de los elementos. El concepto de Flipped Classroom es un modelo pedagógico para algunas personas. En ese modelo esperamos de que el estudiante sea mucho más autorregulado fuera del aula. Es allí donde el proceso de aprendizaje de los estudiantes va a darse más fuera del aula por las exploraciones, navegaciones y por posibles consultas, investigaciones más profundas que vayan a ir ellos haciendo a lo largo del desarrollo de las actividades que vayamos allí encontrando. Entonces podemos encontrar en algunos conceptos que es un modelo pedagógico y así ha sido abordado y ha sido reconocido por algunos autores. En otros vamos a encontrar que la clase invertida es una metodología donde también se permite y se espera que la aplicada de una forma de pedagogía inversa en un lugar de aprendizaje activo para los estudiantes. Y creo que de alguna forma en este momento lo hemos estado viviendo. Y el aula invertida se supone una nueva perspectiva metodológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces lo que ustedes han escuchado, abordado, compartido, explorado o navegado en algunos otros espacios coincide con lo que hemos dicho y con lo que los compañeros ahora pudieron compartir. Bien. Entonces, aquí viene la otra parte.
La clase invertida trabaja muy de la mano con la taxonomía de Bloom. Pero en esta taxonomía de Bloom sabemos que él trabaja, obviamente, desde él se toman unos elementos, pero vamos a tomar la taxonomía no de Bloom directamente como la tiene él pensado, como la pensó en su momento en 1957 o 56, cuando fue que empezó a generar estos esquemas de los niveles con los cuales los estudiantes o con las personas empezaban a abordar. Que él precisamente en la taxonomía empezaba a manejar unas esferas muy específicas, que eran 3 elementos propios. El elemento cognitivo, la taxonomía de los ejes serían el elemento cognitivo, que siempre se estaría preguntando cómo procesa la información. La parte afectiva, qué papel juegan las emociones y en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y la parte psicomotora, cómo intervienen nuestras habilidades, las habilidades corporales, emocionales en el desarrollo como persona. Entonces aquí, dentro de esos elementos que él presentó y propuso en 1956, entró entonces Loring Anderson a hacer una revisión. Y en esa revisión empezó a generar, obviamente, como decía Matías, a encontrar los niveles superiores, los niveles inferiores en los procesos de aprendizaje de las personas. Entre la propuesta que nos hace en este momento Anderson, que es con el que se trabaja la pirámide revisada, nos habla de los elementos de crear, evaluar, analizar, aplicar, comprender y recordar. Esta es la pirámide que maneja él y que muchos hemos abordado. ¿Cuándo las utilizamos? Las hemos utilizado, ejemplo, para estructurar un proyecto de investigación, para estructurar unos objetivos o unos indicadores o unos alcances de los estudiantes, para comprender, de ejemplo, las lógicas de los alcances que se esperan. Pero resulta de que el aula invertida trabaja esta pirámide invertida. ¿Cómo creen ustedes que sería invertida la pirámide para la clase o aula invertida o clase invertida o Flipped Classroom? ¿Cómo invertirían ustedes esta pirámide? De pronto la aplicación primero. Recordar. Vamos a ver. ¿Inversión es literal o es figurativo? Porque miremos a quién levantó la mano. Viviana, vámonos con las manitos. ¿Y la otra mano? Pues para invertida, pues entonces será primero crear, evaluar, analizar, aplicar, comprender y después recordar. Pues vamos bien, dale, bien. ¿Quién más? Continúa. ¿Quién estaba hablando de ¿Doña Clemencia? Señora, Yo creo estaba preguntando que si era literal la inversión, porque entonces empezaría, o sea, crear sería la base de la pirámide y no el vértice. Bien, ¿quién más? Jorge Pues, Rodríguez. Si es en un orden, yo diría que recordar, analizar, comprender, aplicar, evaluar y crear, no sé. Oh, muy bien. Todo es posible de acuerdo a nuestras experiencias y como lo hemos podido llegar a recrear. Cuando nos hablamos de la pirámide invertida, solamente es girar la figura, donde ¿quién va a quedar en la parte inferior? La punta más delgada sería como la base y de ahí se desprendería, donde lo más ancho sería crear. Entonces, ¿por qué lo toman de esta forma y por qué la clase invertida lo genera más así? Porque ellos han comprendido de que los chicos en la casa solamente deben ingresar de acuerdo a la estructura que presenta Anderson, es que ellos en la casa estarían comprendiendo y memorizando. Y que dentro de los espacios de clase ellos estarían creando, evaluando, analizando y aplicando. Que allí es donde nosotros entramos a profundizar con nuestro trabajo al aula y
a la información con los chicos. Comprendido un poquitico esa parte de cómo invertían y cuáles son las primordiales en esta pirámide a la inversa. Bien. Profe, Sí. hiciste una pregunta, perdón. Sí, hice una apreciación a ver si la comprensión en cuanto invertimos en la pirámide, podemos asimilar o capturar el sentido de el cambio de la pirámide, donde va a ser más fuerte para nuestros chicos el proceso de crear, evaluar, analizar y aplicar como fundamentales en el aula, y que ese otro trabajo en casa va a ser más de recordar y de comprender. Que lo hacemos normalmente a la inversa, es decir, nosotros en la casa o de acuerdo como trabajamos lo tradicional, los chicos por lo general terminan haciendo comprender y recordar en el aula, y crear, evaluar, analizar y aplicar lo terminamos casi dejando para la casa con la serie de tareas que proponemos. Estructura de la clase tradicional. Si ustedes observan una clase tradicional, encontramos que la clase tradicional va muy orientada y muy lineal, donde lo que les comentaba, siempre esperamos de que la instrucción del docente es la información que se le está dando al estudiante, la asimila, la introduce al estudiante y las actividades consolidadas del estudiante. ¿Qué le esperamos a ellos? Que termine en su casa los deberes consolidados de un trabajo que deberíamos hacer más en aula. Pero vamos a mirar lo que nos presenta la clase invertida. La metodología Flipped Classroom lo que hace es lo contrario. Hace un punto de equilibrio, pero lo que hace es que ellos desde la casa, nuestros chicos, van a tener las instrucciones por medios indirectos. Hacen una asimilación de las instrucciones y allí hacen todo lo que se trabajaría desde la pirámide, como es la memorización y la comprensión. Luego en clase se generan las actividades que mejoran el aprendizaje apoyados por el docente para la resolución de problemas y despeje de dudas. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Comprendieron esas dos panoramas donde estamos en una clase tradicional, que es por lo general la que más aplicamos, y lo que es la metodología Flipped Classroom o clase invertida? Profe, perdón, ¿tú me puedes regresar un momentico a la diapositiva anterior, si es tan amable? Claro que sí. Muchas gracias. Profe, una pregunta, ¿será que podríamos tener acceso a estas presentaciones como material de estudio? Claro que sí. En los recursos del curso, allí aparecen los links, las URLs de donde he tomado información, y esta presentación también la subimos para que ustedes puedan tener acceso a ello. Listo, profe. Muchísimas gracias. Con gusto. Entonces hemos podido identificar cómo la taxonomía de Bloom, desde la revisión que hace Anderson, nos empieza a identificar cómo es que estamos trabajando y cuál ha sido como el ejercicio a la luz de lo tradicional, metodológico y de pronto convencional con lo que nos han formado y con lo que hemos hecho en nuestra escuela como profesores, maestros, docentes, instructores. Entonces allí hemos podido encontrar el panorama donde muchas de las actividades están muy orientadas a que sea el maestro quien le entregue la información, genere los procesos que hace de memorización, le genere los procesos de comprensión, y finalmente lo que termina uno por último es dejando a los chicos a que crean solos en sus casas a través de todas las instrucciones que les hemos dado a lo largo del desarrollo de alguna unidad, un tema o una asignatura. Entonces se trata de encontrar unos puntos de equilibrio precisamente.
¿Qué esperamos en una estructura para una aplicación a Flipped Classroom? Allí vamos a encontrar precisamente que en la estructura para la clase invertida esperamos que hayan unos momentos. Un momento individual, un momento de pequeños grupos y un momento de grupo completo. Cuando nosotros hablamos de la parte individual, en este ejercicio ustedes observan ahí que él nos dice que en lo individual el estudiante va a estar enfrentado ¿a qué? A la lectura de los contenidos, a la revisión de videos o de presentaciones. ¿Qué sucede? Resulta de que en casi todas las estrategias o modelos que presenta la clase invertida lo han llevado a que sea a través de que se presente mucho videos. Pero resulta que nosotros en este momento no podemos generar muchos videos de muy buena calidad, pero sí podemos generar videos pequeños que nos permiten ir ahondando en la información y en el contenido que queremos compartir con los chicos para alcanzar un conocimiento de él. En este individual, los maestros lo que harán y lo que haremos es proponer lecturas relacionadas al contenido, proponer videos que permitan abordar ese contenido o presentaciones que permitan abordar ese contenido. ¿Qué hacen en ese momento cuando ellos están individualmente después de haber leído esto? Nosotros los maestros haríamos acompañamiento a ellos frente a responder preguntas de reflexión sobre lo leído cuando ellos ya empiezan a generar indagaciones, a preguntarse, a indagarse, a problematizarse frente a lo que ellos han podido leer, abordar o identificar dentro de esas temáticas propuestas. Esto se dice que está fuera del aula. El profesor a través de mediaciones, de foros, debates, conversatorios, generaría resolución de algunas preguntas, ya sea en forma colectiva o a través de individual. Y aquí nos dice fuera del aula. Cuando estamos dentro del aula, ya vamos a hacer en pequeños grupos lo que es la revisión de los conceptos o de las ideas. Quizás allí se empiezan a trabajar otros esquemas que están incorporados dentro del Flipped Classroom, como es el ABP. Pero no es el aprendizaje basado en problemas solamente, es el aprendizaje basado en proyectos, que también tiene las mismas siglas, ABP. Y se haría en pequeños grupos de trabajo colaborativo a través de estrategias activas. Se empiezan a jugar una serie de roles dentro de este mismos ejercicios. Esto ya empieza a formalizarse dentro del aula, cuando ellos ya van al aula y empezamos a trabajar simultáneamente con ellos. Y el grupo completo, que finalmente es el proceso de formalización, para nosotros socialización, del grupo completo en cuanto a la información que se pudo abordar y cómo lograron interiorizar, apropiar lo que fue el contenido propuesto para la clase o para el aula invertida. En esta partecita lo vamos a ir abordándolo mucho más amplio en los próximos webinars. ¿Preguntas frente a este ejercicio? ¿Hasta acá? Bien. Continuamos. ¿Cuáles son los roles? Cuando estamos hablando de los roles, empezamos a cambiar los roles. Ya los roles, el centro de la clase es el estudiante, no el maestro, porque los escenarios se han cambiado. Y en el momento del cambio del escenario, cambian también esos roles principales, y en este caso el principal va a ser nuestro estudiante. Los roles que hacemos, en nuestro rol de docente, de instructor, de profesor, debemos estar con la disponibilidad de responder y solucionar las dudas y las preguntas planteadas por el alumno, propiciar retroalimentación periódica sobre el trabajo del alumno, disponer de horas de tutoría personalizadas para ir constatando el avance del alumno, propiciar píldoras motivadoras y recordatorias de las tareas,
Identificar los obstáculos y dificultades que se han presentado para ayudar a los estudiantes y apoyar a la comunidad a través de correos, foros y chats. El del estudiante. Creo que allí es donde tenemos un trabajo sumamente delicado, porque nuestros chicos o igual nosotros, como nos hemos formado, no somos muy objetivos en el momento de ser capaces de autodirigirse. ¿Qué sucede en nosotros? Obviamente, por nuestra formación convencional, hemos sido más de la instrucción directa, lineal, a generar procesos de autos. Cuando hacemos los trabajos ya a través de las TICs o hacemos trabajos a través de educación a distancia o educación virtual, debemos empezar a tocar mucho lo que es los autos. Y el auto exige que cada una de las personas sean responsables de su propio autoaprendizaje a través de ser autoevaluador, monitorear su propio trabajo, dirigir su propio trabajo, planear su propio trabajo, ser muy autodisciplinado para poder responder con los elementos propios dentro de una responsabilidad en el cambio de rol. Resulta que dentro de los elementos propios que manejan, como les decía ahora, tenemos unos elementos que nos indican de que la mayoría de los recursos que utiliza el Classroom es utilizar los videos. Estos videos por lo general son videos de 3 a 7 minutos, son videos cortos y que dentro de esos videos precisamente permitan que los estudiantes reciban algunas preguntas para saber si han hecho la comprensión de la primera parte del video o si de allí han podido recopilar información que les permite ir construyendo su propio conocimiento a partir de los contenidos propuestos por el profesor. Estos recursos que aquí les menciono son recursos que ya están en bibliotecas y que posiblemente nos sirvan a todos para poder darle respuesta a algunos ejercicios inmediatos. ¿Por qué se los cuento? Porque como les decía, no estamos en este momento en condiciones técnicas y tecnológicas de elaborar buenos videos, pero podríamos ir haciendo como la exploración, ir navegando en estos que allí aparecen y que nos podrían servir en un momento. ¿Cómo podríamos también utilizarlos sabiendo de que no tenemos, ejemplo, en este momento, forma de hacer un pequeño video? Podríamos ejercicios como tales, propuestas de películas. Lanzo la siguiente pregunta. ¿Quiénes de ustedes han visto la película Modo Avión? ¿Alguno la ha visto en Netflix? No, señora. No, señora. Bueno. No, todavía no. Bien. Hay que verla, está chévere. Sí, es genialísima. Les cuento que es una película sumamente chévere. Jorge Rodríguez levantó la mano. Cuéntanos. Sí, que es que no estaba cerca, pero sí, yo ya me la vi. Sí, ya sabe más o menos cuál es. Y resulta que son películas, ejemplo en mi disciplina, esa película tuve para generar todo el contenido de una unidad y que los estudiantes hicieran apropiación de conocimiento. Perfecto, me dio para que todos los elementos que esperaba que alcanzaran los chicos, lo rescataron y lo obtuvieron del resultado de esa película que fue perfecta para el desarrollo temático de todo el módulo. Otra de las, les pregunto, ¿quiénes han visto también de pronto Holo Amor?
¿No? Bueno, una invitación a que veamos un poco más de cine, ya que estamos muy en la casa, porque les cuento que ahí ustedes tienen todos los insumos. Es que estamos en la casa supone que tenemos mucho tiempo. Pues le cuento que yo me lo veo en momentos de ocio, igual que ustedes, también tengo horas larguísimas de trabajo, 1, 2 de la mañana, pero entre esas posibilidades de contemplar el sueño, hay que ver un ratico de televisión. Bueno, Profe, ¿nos puedes decir la última película, por favor? Holo Amor. Ese Holo Amor sí es una serie, o sea que sí la podrían ver en muchos diferentes momentos, ¿cierto? Por ejemplo, Modo Avión es una película, solamente es un capítulo, pero podemos empezar a recuperar muchos elementos que nos permiten a nosotros, primero, comprender nuestra nueva generación. Segundo, ¿cómo logramos nosotros que a la luz de estos elementos podemos nosotros ir dialogando con las necesidades de nuestros estudiantes? Tercero, reconocer la caracterización de los tipos de población de acuerdo a las edades. Y a ir empezando a buscar elementos. Entonces, este es un ejercicio ejemplo, repito ejemplo, de cómo podríamos utilizar películas que son contemporáneas y que nos permiten a nosotros empezar a recrear temas propios de nuestras disciplinas y llevarlas allí. Si lo miramos desde el área de la ciencia, en este momento de la salud, ha habido muchas nuevas películas en cuanto a la temática que nos mueve a esta cuarentena, que es la de virus, ¿no es cierto? Entonces hay una serie de películas que tienen insumos que les permiten a ustedes abordar temáticas, conceptos y teorías que les sirven para el desarrollo de contenidos. En todas las áreas que encuentro acá en el grupo, hay películas. Lo que sí es que debemos empezar a navegar un poco allí. Repito, al no tener o no contar con un espacio o un escenario para construir un video propio, ya sea por la contaminación auditiva que hay alrededor, por contaminación visual, porque cuento solo con el celular y mi computador no es sumamente eficiente, entonces no alcanzo a hacer una grabación de un contenido demostrativo, pero de que aquí vamos a empezar a generar posibilidades de encontrar recursos y elementos que me lleguen a permitir implementar paulatinamente lo que es una clase invertida. Que si igual no solamente pueden ser videos y películas, también puedo tener documentales, puedo tener referencias bibliográficas, presentaciones que han sido primeramente exploradas, escaneadas, depuradas por cada uno de nosotros como profesores. ¿Preguntas? Profe, ese último que aparece ahí que es YouTube Edu, ¿es así o le falta una U? O sea, ¿es YouTube Edu o es YouTube Edu? YouTube Edu, así aparece. Desde el recurso ingresé a él y me funcionó. Ok, no, era para saber. Muchas gracias. Bien, entonces cada uno de estos pues son recursos que ya tienen ahí información que podemos reutilizar. Pero la finalidad es que estos recursos de videos nos permitan también ir como tomando elementos que vayan fortaleciendo los conocimientos de los chicos a la luz de los contenidos programados que tenemos para cada una de las asignaturas. En este ejercicio, cuando lo miramos allí de los contenidos y de contenidos y los conocimientos, se desprende mucho lo que es el modelo TPACK. No sé si algunos hemos podido llegar a escuchar sobre el modelo TPACK. No, señora.
¿Alguien ¿Nadie? Aparte de la persona que... No. No, señora. No, señora. Cuénteme, eso está chévere. Bueno, el modelo TEPA es un modelo. Este modelo fue propuesto primero, el modelo solamente tenía 3 elementos, que era el PAC, por psicólogo, se me escapa en este momento, americano, es Mick. Él solamente tenía 3 elementos, que era el PAC, que era la pedagogía, el contenido y el conocimiento. Resulta que después una psicóloga anexó la T de tecnologías, que es Judy Hutt. Ella lo que permitió era cómo la tecnología podía incorporarse a la pedagogía para construir conocimiento a partir del dominio del contenido por el docente. Entonces eran todos esos elementos de cómo los vamos entrelazando para tener unos resultados mucho más efectivos y amplios. Entonces son puros modelos que se han vuelto un poco contemporáneos, que han permitido que nuestras nuevas generaciones, especialmente yo soy muy seguidora de Perkins, diré que Perkins es el que escribió el libro que llama Nativos Inmigrantes Digitales. Y Perkins habla mucho de que nosotros debemos enseñar con la pasión del estudiante. Y debemos identificar qué le apasiona al estudiante. Y cuando nosotros identificamos qué le apasiona al estudiante, entonces empezamos a hablar un poco de las teorías del aprendizaje. Y cómo esas teorías empiezan a reconocer la individualidad del estudiante y cómo la clase invertida nos permite en los momentos de aula, a partir del trabajo fuera de aula, el trabajo en clase de los estudiantes, cómo los abordamos, cómo les propiciamos la información, cómo les ayudamos a despejar sus dudas, cómo les podemos ayudar a interiorizar más esos conocimientos a partir de los contenidos que habíamos emitido. Entonces todo esto empieza a hilarse a lo largo de toda la línea de la pedagogía, de los procesos, de enseñar y de cómo aprende, cómo llevo yo esos contenidos y cómo espero que el conocimiento quede en estos chicos y en las personas a las cuales les estoy compartiendo el conocimiento. Desde el aula invertida nos empieza a recoger todos esos insumos. Muchos de nosotros, pues por nuestras disciplinas, nuestras formaciones o nuestras mismos dinámicas de procesos de desarrollo de aula son muy operativos. Y dejamos un poco de profundizar en la esfera de la pedagogía, de cómo nuestros chicos necesitan recibir la información, porque es que la generación de ellos es otra, no es la nuestra. Entonces empezamos a revisar muchos de estos elementos, insumos que nos ha ido dejando estas nuevas tendencias en pedagogía que han partido de la incorporación de las tecnologías a todos los ámbitos de la sociedad. Entonces ha sido un proceso progresivo que en estos 2 meses que llevamos sí nos ha tocado sumergirnos fuertemente, pero que hemos estado saliendo muy bien de ellos. ¿Preguntas? Bien. Bueno, ¿cómo vamos hasta el momento? Igual esta primera parte es un poquito teórica porque necesitamos abordar obviamente conceptos que nos permitan ir reconociendo cuál es la dinámica de estos ejercicios y cómo lo podemos ir abordando a lo largo de nuestro ejercicio.
Bien. Ahora, entiendo, profe, Sí. la idea es partir de algunos videos, de pronto de alguna película, para que a partir de esa película, de esos videos o de esas lecturas, los estudiantes vayan generando como algunas reflexiones, ¿no? Exacto, lo que hacemos en esa primera parte es que los muchachos, los chicos, los estudiantes, los aprendices, dependiendo de el modelo pedagógico que utilicen, se les denomina de muchas formas a las personas que están en procesos de aprendizaje, es que precisamente los videos o las propuestas de información que le entreguemos a los estudiantes sea lo primero que ellos van a tener de información para que se documenten frente a lo que van a problematizarse en la segunda parte. ¿Por qué? Porque es que necesitamos que los chicos hagan toda esa familiarización de términos, de hechos, de información, de conceptos, porque es que esa es la parte que nosotros tenemos que invertir, que ellos desde la casa ya vengan con ese recorrido de información de base para que nosotros, los profes, en el aula entramos a hacer la parte de analizar, de aplicar, de crear y de evaluar. La parte de comprender y de recordar es la parte inicial que le corresponde a nuestros chicos para que ellos, en el momento de llegar al aula, los profes, lo que vamos a entrar es a despejar dudas, fortalecer conocimientos, profundizar en elementos y generar mucho más un trabajo directo sobre el conocimiento, porque ya vienen con un contenido explorado. Voy a compartirles una ruta, que es una ruta tomada, está también dentro de las referencias, pero que claramente nos permite lo que vamos a hacer el antes de la clase, en clase y después de la clase. Aquí claramente podemos encontrar esos tres momentos y cómo la taxonomía nos va diciendo. Si observamos lo que encontramos antes de la clase es lo que los chicos van a hacer en sus casas o en sus sitios de residencia, donde va a ser visionado desde un video, observado, leído, escuchado, en fin, con lo de los videos. Las lecturas con las que vamos a poderlos familiarizar también como complementos. Si los videos que tenemos no cumplen con todos los recursos informativos para que nuestro estudiante pueda hacer una comprensión del contenido allí. Familiarizarse con los términos, los hechos y los conceptos principales. ¿Qué se espera en ese momento? Una evaluación formativa verificando lo comprendido. Esa evaluación formativa es una autoevaluación que se hace el chico desde su casa en qué recuerda y qué comprende. Miremos que allí la pirámide nos está diciendo esos dos elementos, pero recuerden que recordábamos que es un poquito invertida, o sea que ese proceso no es el más amplio, porque el más amplio sería el de crear. El segundo momento, que es en la clase, es donde lo hacíamos por pequeños grupos, como es con estos proyectos pequeños, cuando hacemos problemas que podemos poner estudios de caso, cuando hacemos un ejercicio de un debate o una discusión con el fin de analizar, interpretar, discutir, profundizar, abordar, depurar información que cada uno de estos chicos han podido abordar en sus momentos individuales antes de la clase, o sea, su formación en casa. Y allí que generamos nuevamente una evaluación formativa donde se está verificando esos alcances comprendidos a la luz de que los chicos ya han empezado a generar mucha más profundización en la información y que el maestro, el rol del docente, maestro, profesor, entramos allí a abordar con mucho más intensidad.
porque el tiempo ya no sería tan dedicado a empezar a explicarle a los chicos el concepto como lo hacemos actualmente, sino que ellos ya no lo traen adelantado. Y el después de clase, que es el trabajo esperado a través de un proyecto donde por grupos, porque aquí es trabajo por grupos, que es proyectos colaborativos o propuestas colaborativas, cómo estos grupos logran sinergia para trabajar y dar respuesta a unas propuestas de desarrollo de los contenidos y de apropiación del conocimiento por parte de los participantes. Cómo se ponen allí en escena. Allí hay una evaluación formativa verificando de lo comprendido y utilizando absolutamente todos los elementos que hacen parte de la pirámide. Allí estaríamos analizando el desborde de creatividad que han tenido los chicos, de innovación, de exploración, de indagación frente a los elementos que han podido generar partiendo de la base de los contenidos y de los conocimientos adquiridos en cada uno de los momentos o de los estados de la clase invertida. Este cuadrito resumen les permite a ustedes de pronto hacer una interpretación un poco más detenida de lo que es la clase invertida en sus primeros momentos, desde el concepto, la interpretación y cómo él de pronto maneja el desarrollo de la clase o del desarrollo de una temática a lo largo de unos espacios o tiempos. Hay réplicas, hay reflexión, hay... Yo tengo una pregunta, profe. Sí. Pues de entrada se ve muy interesante pues esta metodología. En el contexto en el que estamos nosotros, sobre todo los profes de presencialidad, donde muchos chicos están viendo como saturados, se han sentido como agobiados por el trabajo virtual porque no estaban acostumbrados. Pues me surge a mí la pregunta si esto no sería como recargarlos aún más. Es decir, o sea, antes de la siguiente clase debes hacer esto. Y mi pregunta también va por el lado de cómo lograr esa motivación del estudiante, porque de alguna manera le estamos dejando todo el peso, o sea, no todo el peso, pero le estamos dejando una parte muy importante, que es la parte inicial, la introducción, y de alguna manera estamos confiando que el estudiante va a ver los videos, va a hacer la lectura, y si no la hace, pues entonces se pierde un poquito de lo que se debió haber ganado, ¿no? Entonces, hay cómo lograr ahí motivar al estudiante y qué experiencia, digamos, a nivel de experiencias, cómo han logrado hacerlo, ¿no? Cómo han logrado motivar para que el estudiante haga muy bien esa primera fase antes de la clase. Gracias. ¿Me recuerdas? ¿Eres Juan Guillermo? Sí, profe Lilian. Bueno, gracias. Bueno, estos ejercicios son ejercicios experimentales para nosotros, acá en la universidad, en nuestra modalidad, en nuestro modelo pedagógico, ¿cierto? La idea no es cómo, sino si en el momento y a la medida, como les decía, a la medida que podemos crear espacios de incorporar en algún tema un ejercicio como estos para ir familiarizándonos con la metodología, sería totalmente un éxito. Parte mucho del trabajo del profe, la verdad, o sea, allí pues en su momento creo que Lucho, que hace parte del grupo en el cual yo les propuse las películas, él no podía abordar de cómo discutíamos a la luz del tema, porque eran temas en común por la generación y por las edades de los chicos. Entonces, a veces lo que sí debemos de ser muy cuidadosos en las propuestas de videos o de películas es que cumplan primero
con la característica del perfil de los chicos de hoy en día, que sea la primera acercamiento, de que reconozcamos de que estamos dialogando en su lenguaje, que hablamos su lenguaje y que es una forma de irnos acercando. ¿Cómo lo desprendo? Es un trabajo que si lo puedes generar a través de trabajo colaborativo con otros docentes, donde los chicos no se recarguen, sino que si un FIL le puede permitir a otro colega tener insumos para su clase, podríamos empezar a abordar trabajos en común. Un solo recurso visual, un solo fin, nos podría servir a 1, 2 o a 3 profesores, dependiendo de la intención de la asignatura. Esas serían como de pronto algunos tips que les podría compartir para abordar algunos de estos elementos en cuanto a la población y acercarnos un poquitico como a la metodología. No sé si de pronto te haya podido resolver alguna de esas inquietudes. Sí, sobre todo lo del lenguaje, de buscar materiales que estén como en un lenguaje muy de ellos. Gracias. Sí, eso es fundamental. Diego Gómez levantó la mano. Sí, mira, de pronto con la pregunta que acaban de decir, y con todo lo que te he escuchado, pues créeme que no sabía que se llamaba así, metodología invertida, pero de una u otra forma, en parte yo lo he trabajado y pues quería comentarle al compañero anterior parte de la experiencia. Yo que trabajo pues en el área de matemáticas, muchas veces es más duro porque el muchacho de entrada se bloquea. El muchacho de entrada dice que no, pues que no entiende, y la disculpa muchas veces es no entiendo, entonces no hago nada. Pero también hay que buscar de pronto los factores por los cuales el muchacho hoy en día piensa así. Uno, por la nota, y los dos, por muchas veces, todo hay que decirlo, por la pereza. Yo digo que no entiendo y no hago nada. Entonces hay que apoyarlo mucho como yo, pues, discúlpeme la expresión que voy a emplear, pero es como estrenar el cerebro. Pero para estrenar el cerebro hay que también manejar lo que es la evaluación. O sea, que él vea, por ejemplo, hablo de mi caso, que no vea la matemática como algo punitivo o algo donde va a caer en el error y se le va a colocar mala nota, sino que antes, por el contrario, el muchacho, o sea, que si se equivoca, no le dé miedo a equivocarse, ¿sí? O sea, hacerle como hablábamos ahorita al principio de la conferencia, hacer como unos presaberes y como que eso sea el presaber de clase. O sea, el muchacho decirle, hermano, no importa que se equivoque, pero no me interesa que me copie el ejercicio, a mí no me interesa que usted lo copie y lo traiga bueno si usted no entiende. Equivóquese, no hay problema, yo no le voy a colocar mala nota. Entonces también es como empezar a trabajar con eso. Eso no sea de la noche a la mañana, pero sí es como empezar a trabajar con esa cultura y entonces ya el muchacho empieza como a soltarse. Y ya cuando el muchacho se suelta es cuando más produce. Y a lo último ya uno como docente ya se le aliviana más la carga porque yo digo, es más el susto del muchacho a copiar o a no hacer nada más por la nota muchas veces. Entonces pienso yo que pues en lo que yo he trabajado, a mí, como digo, al principio no es fácil porque es cambiar la mentalidad de los chicos, pero después las cosas se van alivianando y más cuando ellos ven que es como los presaberes, que muchas veces con los que uno empieza a trabajar la próxima clase. Y a ellos ya les gusta porque ellos dicen, bueno, sí, ya llegué motivado, ya sé de qué van a hablar. Entonces, el que no sabe matemáticas, por ejemplo, que ya no va a llegar a la clase totalmente en blanco, sino ya sabe por lo menos de qué se va a hablar. Y ya sabe cuando empieza a obtener buenos resultados, entonces ya ahí sí empieza a engancharse más en el cuento. Pues así me ha ido a mí y pues quería compartirles esa experiencia. Muchas gracias, Diego. ¿Alguien más de pronto ha tenido un acercamiento y que lo han hecho, de ejemplo, de una forma empírico, sin conocer obviamente mucho de los conceptos, pero que hemos podido explorar por elementos como estos?
¿No hay más aportes? Bueno. Entonces, a partir como de los elementos y obviamente de que dentro de nuestras tareas o trabajos es empezar como a hacer un poco de lectura o de indagación frente a cómo puedo recrear la taxonomía a la luz de los mismos ejercicios cotidianos que estoy haciendo. Perdón, reviso quién levantó la mano, no alcancé a leerlo. Vladimir. Sí, señora. Pues tengo un comentario y dos preguntas. Pienso que pues hay mucho profe y las universidades nos dicen que tenemos saturados a los estudiantes en esta época. Yo pienso diferente. De hecho, en Asia, los coreanos, los mismos chinos, estudian mucho más intensamente que nosotros los latinos y por eso los resultados de ellos académicos y científicos son mucho mejores. Y tenía dos preguntas. La primera, yo sé que estas metodologías son muy nuevas, como dijiste hoy. ¿Ha habido como algún tipo de evaluación comparando esta clase invertida con la clase tradicional? Es decir, ¿alguien ha podido comparar ambas metodologías? Esta es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es conocer tu opinión sobre, ya basada en estas actividades antes, durante y después de la clase, te pregunto si nos recomendás igual hacer una clase o desarrollar unos temas como lo hacemos la mayoría de profesores, digamos, teórica, o definitivamente dejar de trabajar con clase teórica y más bien basarse en esos planteamientos por lo que vemos aquí. Es decir, por ejemplo, en clase más bien trabajar sobre problemas, plantear problemas, analizar datos ya, digamos, presentados por el profesor. ¿Cuál es tu opinión sobre el seguir dando una clase teórica durante puntualmente estas actividades durante la clase virtual con el estudiante? Gracias, Vladimir. Bueno, en relación a la primera, hay ya estudios de universidades y muchos investigadores que han explorado en cuanto a los resultados de evaluación aplicando los formatos la metodología, perdón, del Flipped Classroom o clase invertida o aula invertida, porque pueden encontrarlo de esas formas. A nivel personal, lo he hecho con exploraciones en 3 asignaturas. En una asignatura que fue metodología de la investigación, y a partir de unas películas específicas que cada uno de los chicos eligió entre los trailers que les compartía, eligió cada uno de ellos y allí se sacaron todos los recursos investigativos que nos permitían reconocer una posible necesidad de intervención a una población. Fueron películas, ejemplo, como en la licenciatura donde yo estoy, es licenciatura en Tecnología e Informática. Nuestro énfasis es formación de maestros. En su momento propuse películas como fue Sonrisa de Mona Lisa, Los chicos del coro, La sociedad de los poetas muertos, no recuerdo las otras 2 películas. Y cada uno de ellos elegía una película y a la luz de esa película hicimos un derrotero de preguntas que les permitió a ellos capturar desde el FINS los elementos propios para el desarrollo e interpretación de lo que era la investigación en su momento. En relación a otra asignatura, como fueron la de esta última con las películas, como fue Holo Amor, como fue Modo Avión, hubo recursos perfectos para poder interiorizar y profundizar a los contenidos que estaban propuestos desde la asignatura. Precisamente porque no solamente es el área de las tecnologías lo que allí se podía rescatar, sino que se podía identificar todos los pilares institucionales de nuestra universidad y obviamente de nuestra formación de los estudiantes, lo que es la formación integral. Entonces estaba el conocimiento, estaba en cuanto a conocimiento, en cuanto a los valores, en cuanto a los procedimientos,
en cuanto a lo actitudinal, y todos esos elementos los pudimos rescatar desde una película, ¿cierto? Obviamente, repito, desde mi experiencia por las asignaturas que oriento. Entonces, en ese momento tocaba empezar a explorar muchos de esos recursos que me permitieran ir obteniendo resultados. Los resultados fueron excelentes. También, como decía Diego ahora, eso hace mucha parte también, no solo del docente, sino del estudiante. El estudiante debe romper con unos esquemas mentales de aprendizaje con los cuales también nosotros fuimos formados. Debe empezar a cambiar algunas estrategias propias de autoaprendizaje. Entonces son muchos elementos que allí se involucran, que de un día para otro no los vamos a poder cambiar, pero que a la medida que vamos haciendo pequeños pasitos en estas nuevas metodologías, modelos o estrategias, podríamos ir avanzando y ir ampliando nuestras posibilidades. No sé si con eso te doy respuesta a las preguntas. Y faltaba desde la experiencia. Pues la verdad que desde la experiencia, pues mi formación precisamente es licenciatura en tecnología y informática, soy licenciada, y en un momento dado mi formación posgradual la hice 100% virtual. 100% quiere decir que ni siquiera esto que tengo hoy con ustedes de encuentro sincrónico existió. Y creo que a esta universidad en la cual estudié mi posgrado, le agradezco mucho y se lo dije a ellos en el momento del grado, lo que fue la humanización de la tecnología y cómo sin necesidad de estarlos viendo a ellos, me enriquecieron de tal forma que los conocimientos que me pudieron brindar, los pongo en práctica y los puedo compartir hoy en día. Entonces, son como las experiencias de cómo esas nuevas metodologías que han estado incursionando por, ya sea generaciones o por necesidades, sí permite hacer una transformación de la escuela en este momento. Espero que de pronto le haya terminado de ampliar y de darle respuesta a sus preguntas. Bueno, ¿alguien más desea hacer alguna pregunta? ¿Alguien desea hacer algún comentario, algún aporte, alguna reflexión? Mi profe, Liliana, qué pena. Aquí en este dibujo, en este gráfico que estamos mirando, en ¿Sí? el triángulo invertido, la metodología invertida, lo que se destaca del triángulo es lo que está en blanco, ¿correcto? O sea, que antes de la clase sería comprender, recordar, en clase sería crear, evaluar, analizar, aplicar, y después de clase todo, ¿correcto? Todo, exacto. Ok, gracias. En un primer momento pensé que era la negra, no, es la... No, es al contrario. Pero recuerde que la figura geométrica gira totalmente, ¿sí? La parte amplia está arriba en crear, porque eso va a ser la fortaleza para nuestros chicos, que ellos crean, que ellos mismos encuentren cómo pueden poner al servicio, cómo pueden sacar, como decía Diego, que se atrevan a ponerse en escena con productos, porque es que todo lo que hagan nuestros chicos, todo lo que aprendemos nosotros, todo es muy importante. Ningún estudiante se nos queda en cero, ninguno. Por más perezoso que sea o por más inteligente que sea, todos nuestros chicos, por A o por B, siempre quedan con un conocimiento. En algunas áreas mucho más fuerte que en otras, porque nuestras fortalezas no son todas iguales. Pero si notamos los chicos que en unas áreas no tienen su desempeño exitoso, en otras áreas sí lo son. Y así se invierte en muchos casos. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, si no tenemos más preguntas por el momento, podemos ir dejando así. Podríamos estarnos
encontrando ya el próximo viernes en nuestro segundo webinar. Espero poderles haber compartido algunas de mis experiencias, conocimientos, lecturas, exploraciones, y que seguramente a la medida que ustedes también han podido reconocer muchos elementos, nos irán complementando en otros escenarios. A todos ustedes, la verdad, muchísimas gracias por permitirme compartirles un poco de lo que he podido también aprender, en lo que me he podido formar, en lo que he podido experimentar. Y que aquí son muchísimas cosas que hay por agregar, pero que nuestro primer paso de reconocer la metodología, podríamos ya empezar a indagarla más un poco a profundo. Profe, muchísimas gracias. Muchas gracias, profe Muy Liliana. amable, Muchas gracias, muchas cosas Liliana. por revisar, muchas ideas que nos deja para hacer búsquedas particulares. Creo que mucha información y muchos conceptos bien interesantes que hay que empezar a, digamos que a hacer una búsqueda particular, y creo que logra el objetivo muy bien de generarnos digamos, una interpelación frente a estas temáticas, muy chévere, muchos conceptos bien interesantes que aquí yo creo que parte ya como cada búsqueda individual frente a diferentes líneas de posibilidades. Muchísimas gracias. No, a ustedes muchísimas gracias. He estado encantada de poder estar en este momento con ustedes, perdón la redundancia, de haber compartido un momento entre pares. En este momento para mí ustedes no son estudiantes, son mis pares, y qué rico que desde nuestras diferentes disciplinas y perfiles podemos compartir una información, y seguramente que la pondremos a servicio de todos. Muchas gracias, Lili. Es con mucho cariño para todos ustedes. Muchas gracias. Profe, muchas gracias, muy amable. compañeros. Muy amable. Que Feliz tengan noche. una muy linda noche. Gracias, Lili. Igualmente, Amable. que Dios los bendiga. Feliz noche para Amén. todos, que estén bien. Nos vemos el viernes, Dios De mediante. acuerdo, Gracias. gracias. Mediante, gracias. Muchas gracias. Feliz noche. Con mucho gusto. Gracias a Dios, Lili. Chao. Con mucho cariño. Muchas gracias y feliz noche, profesora. Igualmente para todos ustedes. Dios la bendiga, muy amable. Amén. Gracias a ustedes. Feliz noche, Lili. Chao, mi Kiri. Gracias. Chao. Chao. Chévere. Qué linda, gracias. Chao. Adiós.